¿Qué son las finanzas? Es la rama de la economía que se relaciona con el estudio de las actividades de inversión, tanto en activos reales como en activos financieros. ¿Qué es un activo real? Un activo real es el activo tangible, como puede ser una máquina, un terreno o lo llega a ser un edificio. Los activos reales son utilizados para generar recursos y por lo tanto producen cambios en la situación financiera. ¿Qué es un activo financiero? Constituye el derecho a cobrar una cuenta en el futuro. En el caso de las empresas, se puede pensar en una cuenta o documento por cobrar. Para las personas físicas, un activo financiero puede ser un documento que ampara una inversión a plazo en una institución bancaria y que producirá un flujo de efectivo en el futuro. Existen tres tipos de finanzas. Son las finanzas públicas, finanzas empresariales y finanzas personales. ¿Qué son las finanzas públicas? Constituyen la actividad económica del sector público. Este ya llega a ser del gobierno y de los ayuntamientos municipales, con su particular y característica estructura que convive con la economía de mercado, de la cual se obtienen los recursos y la cual le presta su marco de acción. ¿Qué son las finanzas empresariales? Son aquellas que se centran en las decisiones monetarias o de inversión que toman las empresas, identificación de oportunidades de inversión y análisis de su viabilidad económica, habitualmente en términos de rentabilidad y en las herramientas y análisis que se utilizan para tomar esas decisiones. Finanzas personales son las relacionadas con la capacidad de generar ahorro por parte de los individuos, así como de obtener recursos financieros adicionales procedentes, por ejemplo, de las entidades financieras para poder cubrir sus necesidades de inversión. Además, también engloban las decisiones de inversión de los excedentes de recursos financieros disponibles. El estudio de las finanzas está muy vinculado con otras disciplinas, como una rama de la economía. Toma de esta los principios relativos a la asignación de recursos, pero se enfoca especialmente en los recursos financieros y se basa en la utilización de información financiera, que es un producto de contabilidad, y en indicadores macroeconómicos, como pueden ser tasas de interés, tasas de inflación, crecimiento del Producto Interno Bruto PIB, etc. También se llega a utilizar herramientas de la estadística y de las matemáticas. La evolución del sistema financiero. Pensar en el desarrollo del sistema financiero remite necesariamente a la etapa en la que las transacciones se llevan a cabo mediante el trueque. En esa época solo existía el mercado de bienes reales, en el que las personas intercambiaban bienes y negociaban con granos o especias. Las personas le daban mayor valor a aquellos bienes que conservaban sus características durante más tiempo, porque de esta forma preservaban su riqueza. Los ahorros estaban constituidos por bienes que podían conservar su valor, pero no incrementar la riqueza del dueño con el paso del tiempo. No había activos financieros y por lo mismo no existían las inversiones financieras. Después surgió la posibilidad de guardar dinero, invertirlo durante cierto tiempo a cambio de un premio por esta decisión. Con ello, si una persona puede decidir o no consumir ahora para consumir más bienes en el futuro. Si el premio por invertir dinero durante un año era de 10%, las oportunidades de adquirir bienes eran más y mejor. La posibilidad de tomar decisiones existía en la medida que alguien prefería consumir ahora con el dinero tomado en préstamo, a cambio de pagar en el futuro. Siempre que alguien invierte dinero, hay otro solicitando un préstamo, y el premio que recibe quien invierte es una tasa de intereses sobre el capital original, llamado rendimiento, que representa un costo para tomar los recursos en calidad de préstamo. Campo de acción de las finanzas está dividido en tres puntos, que es A, B y C. Punto A, inversiones. Esta rama estudia cómo hacer y cómo administrar una inversión en activos financieros y en particular qué hacer con un excedente de dinero cuando se desea invertirlo en el mercado financiero. Por ejemplo, comprar o invertir en una acción que representa la propiedad en alguna proporción del capital social de una empresa. Al poseer una acción, se posee un activo financiero, ya que se adquiere el derecho a cobrar una cantidad en el futuro, en este caso, o un dividendo. Al poseedor de estas acciones se le denomina inversionista.
Todas las empresas necesitan inversionistas que aporten dinero para iniciar su operación o para ello a cabo una ampliación de su planta original. Inciso B. Instituciones de mercados financieros. Las instituciones financieras son empresas que se especializan en la venta, compra, creación de títulos de crédito y títulos de valor, que son activos financieros para que los inversionistas y pasivos de las empresas tomen los recursos para financiarse. Inciso C. Finanzas corporativa o administración financiera de las empresas. La administración financiera de la empresa estudia tres aspectos. Aspecto 1. La inversión en activos reales, que son inmuebles, equipo, inventario, etc. En activos financieros son cuentas y documentos por cobrar y en excedentes temporales en efectivo. Punto 2. La obtención de fondos necesarios para las inversiones en activos. Punto 3. Las decisiones relacionadas con la reinversión de las utilidades y el reparto de dividendo. Una empresa es una entidad económica independiente que posee activos que ha adquirido mediante las aportaciones de los accionistas y el financiamiento de acreedores. La administración de la empresa tiene el compromiso de generar utilidades que permiten cumplir las obligaciones de la empresa con los acreedores. Interrelacionan de las tres áreas de las finanzas. Como se puede observar, las tres grandes áreas de las finanzas son finanzas corporativas, inversiones e instituciones y mercados financieros. Se relacionan entre sí. Por ejemplo, una compañía planea realizar una expansión, las tres áreas están involucradas, ya que esto ayuda a tener mejora en la planta. Evolución de las finanzas. Cuando las finanzas surgieron como una rama de estudio independiente, a principios de 1900, de ellas destacó el análisis relacionado con el aspecto legal de las fusiones, la formación de nuevas empresas y los diversos tipos de instrumentos que éstas podían emitir para obtener capital. Durante la Gran Depresión que ocurrió en Estados Unidos en la década de 1930, se puso énfasis en el estudio de las quiebras y las reorganizaciones, la liquidación de compañías, la regulación de los mercados de emisión de obligaciones y acciones. De 1940 a 1950 se desarrolló el movimiento respecto al análisis teórico. Entonces, el enfoque de la administración financiera se dirigió al estudio de decisiones administrativas que consideraban la selección de activos y pasivos para maximizar el valor de la empresa a favor de sus accionistas. En el decenio de 1960 se comenzó el estudio de la teoría de la cartera, que consiste en analizar la contribución marginal de cada activo al riesgo de la cartera de inversiones. Después de los años 70 empezaron a estudiarse los mercados financieros. Más tarde, en los años 80, se iniciaron los estudios cerca de la relación que existe entre el esquema de impuestos de las empresas y de los accionistas. En los años 90 se iniciaron estudios relacionados con la desregularización de las instituciones financieras y el crecimiento en la transferencia electrónica de información y de recursos, la globalización de las operaciones. En la misma década, el análisis amplió para incluir el estudio de la inflación y sus efectos de las decisiones, la desregularización de las instituciones financieras y la tendencia hacia la diversificación de los servicios financieros. El impresionante incremento en 7 ambos, el uso de computadoras para el análisis, la transferencia electrónica de información, dinero y el incremento de la importancia de los mercados globales y de las operaciones de negocios. En los primeros años del siglo XXI, con el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación, las empresas comenzaron a generar valor a los inversionistas a través de los mercados financieros virtuales. A finales de la última década del siglo XX y principios de la primera del siglo XXI, ha cobrado singular importancia el uso de productos derivados, la emisión de títulos que combinan de derechos de acreedor y accionista. Finalmente, el estudio de administración de riesgos operativos de la empresa, donde ya no se habla de los recursos tradicionales contra ciertos eventos, como incendios y catástrofes naturales, sino el riesgo de perder el negocio por una suspensión prolongada a las operaciones. Los administradores financieros deben ser agentes de cambio, que logren facilitar y optimizar las decisiones financieras para generar valor para las empresas y desarrollar nuevas formas de analizar la información financiera.
Origen y justificación del análisis financiero. En el estudio observable, para predecir o evitar un posible fracaso en una empresa, se utiliza en primer lugar factores estadísticos tales como los indicadores que sirven para medir la liquidez, la solvencia y la rentabilidad de la empresa. Constituyen una forma de analizar cómo está su funcionamiento. A partir del año de 1932, el señor Fitzpatrick llevó a cabo los primeros trabajos que dieron origen a la denominada etapa descriptiva, etapa que consistía en manifestar las quiebras empresariales a través del uso de razones financieras, previniendo y anticipando estas situaciones que generaran daños administrativos y financieros de la empresa. Un análisis financiero permite identificar las principales fortalezas y debilidades de una empresa. Además, indica si una compañía tiene efectivo suficiente para cumplir con sus obligaciones, si tiene un periodo razonable de recuperación de cuentas por cobrar, una política eficaz de administración de inventarios, tamaño adecuado de planta, propiedades y equipo y una estructura de capital adecuado, lo cual es necesario si pretende alcanzar la meta de maximizar la riqueza de los accionistas. Objetivo del análisis financiero. Las decisiones de un negocio, tales como comprar o vender, dar crédito o no, depende de eventos futuros. Los estados financieros son registros de transacciones pasadas y los usuarios externos lo estudian como evidencia de un funcionamiento de un negocio en el pasado, lo cual puede ser útil para predecir su comportamiento futuro. Sin embargo, la historia de una empresa no necesariamente tiende a repetirse en el futuro. La administración de una empresa es responsable para obtener la mayor riqueza posible para sus accionistas a partir de la inversión en estos mantienen la empresa. Las inversiones. Para poder realizar las funciones para que las que fueron creadas, las empresas necesitan de apoyos económicos llamados inversiones para poder subsistir. Estos se pueden llevar a cabo por personas físicas, quienes pueden hacer dos tipos de inversiones: para adquirir bienes que satisfagan sus necesidades de habitación, transporte, etc. Para adquirir activos financieros que generen beneficios económicos durante cierto periodo. Las inversiones a las que se refiere el segundo inciso pueden hacerse con la intención de acumular recursos suficientes para satisfacer las necesidades mencionadas en el primer inciso. La empresa, por su parte, también realizan dos tipos de inversiones. Inciso A. Inversiones necesarias para llevar a cabo su operación normal, como la adquisición de maquinaria, equipo de reparto, edificios, inventarios, etc. Inciso B. Inversiones de sus excedentes temporales de efectivo para obtener beneficios durante el tiempo que dura la inversión, que generalmente es corto, pueden ser días. Una vez convertidos en efectivo, financiar la adquisición de instalaciones, cumplir con vencimientos de pasivos, etc. Renta fija se refiere a las ocasiones en las que el emisor del título contrata deuda y los inversionistas se convierten en acreedores del emisor. En estos casos, el deudor está obligado a cumplir el compromiso contraído con los inversionistas en lo que respecta al pago del importe de la deuda y sus rendimientos, independientemente de que los resultados sean negativos, es decir, a pesar de que durante días el periodo se incurra en pérdidas. Parámetros de las inversiones. Cuando llega el momento de hacer una inversión de recursos excedentes, la persona física o ya sea moral que desea efectuarla se encontrará ante varias opciones y su elección estará determinada por los parámetros de las inversiones y las necesidades y preferencias del inversionista. Parámetro de inversiones está dividido en 5 puntos. Con el punto 1 es rendimiento, punto 2 riesgo, punto 3 vencimiento, negociabilidad, punto 4 y 5 liquidez. Rendimiento. El rendimiento representa la recompensa para la persona que efectúa la inversión y puede ser de cualquiera de los siguientes 3 tipos o una combinación de ellos: tasa de interés, dividendo, ganancia de capital. ¿Qué es tasa de interés? Es el documento que establece explícitamente la tasa de rendimiento, que puede ser fija o variable. En este caso, la diferencia entre estos dos es que la tasa de rendimiento fija será igual y la variable cambiará en uno de los diferentes periodos. ¿Qué es el dividendo? Es una de las formas de rendimiento de las acciones y puede estar expresado como una cantidad en pesos o como un porcentaje. La ganancia de capital se refiere a la utilidad que genera cuando el valor de renta
o venta de inversiones superior al precio de compra. Las acciones, además de obtener un dividendo, puede generar una ganancia de capital cuando al venderlas se obtenga un precio superior al precio de compra, que es una tasa de descuento. La tasa de descuento es el rendimiento de una inversión que debe expresarse siempre en términos porcentuales reales, es decir, descontando inflación. El rendimiento se obtiene dividiendo la utilidad en pesos entre la inversión en pesos. Hay que recordar que la utilidad y la inversión se producen con tasa de interés. El riesgo representa la posibilidad para el inversionista de que el rendimiento esperado no se realice o de que exista una pérdida. Hay dos tipos de riesgo a los que puede enfrentarse el inversionista: riesgo de inversión y riesgo de mercado. El riesgo de inversión es la posibilidad de que el emisor resulte financieramente incapaz de pagar el rendimiento, interés, dividendos, entre otros, el principal de la inversión en el momento del vencimiento o de esta. El riesgo de mercado se refiere a cambio de potencial en el tiempo del valor del mercado de una inversión debido a cambios en el ambiente macroeconómico. A continuación vamos a decir que es vencimiento, a explicar liquidez. ¿Qué es el vencimiento? El vencimiento en inversión se refiere al plazo que el inversionista habrá de esperar para recibir el rendimiento de la inversión o el principal de la misma. ¿Qué es negociabilidad? La negociabilidad es una inversión, se refiere a la posibilidad de recuperar los fondos invertidos en ella antes de su fecha de vencimiento. Los aspectos importantes de la negociabilidad de una inversión son: 1. Costo de recuperar fondos invertidos. 2. El tiempo que toma recuperarlo. No todos los instrumentos de inversión son negociables, como los depósitos en el banco. Otros son altamente negociables, como los CETES, el papel comercial y las acciones de algunas empresas que se cotizan en bolsa. ¿Qué es liquidez? La liquidez se define como la posibilidad de fondos suficientes para satisfacer los compromisos financieros en una entidad y a su vencimiento, y se asocia a la facilidad con la que un activo se convierte en efectivo a corto plazo. Para que una inversión sea líquida deben cumplirse dos requisitos. 1. El título o valor se puede convertir rápido en efectivo, es decir, que sea altamente negociable. 2. Que no haya pérdida para el inversionista. Necesidades y preferencias de los inversionistas. Cada persona, ya sea física o moral, tendrá diferentes necesidades y preferencias en el momento de hacer su inversión. Por ejemplo, existen inversionistas que realizan sus inversiones adquiriendo valores altamente líquidos, aún a costa de sacrificar rendimientos o de ganar 2% en depósitos con vencimiento semanal, en lugar de 5% con vencimiento mensual. Estas personas son conservadoras por naturaleza o desean invertir solo temporalmente con recursos excedentes. Necesidad de efectuar un análisis de inversión con el objeto de determinar si existe o no la necesidad de efectuar un análisis antes de decidir dónde invertir. A continuación se explican tres grupos generales de inversión. Punto 1. Inversiones totalmente seguras. Este es el caso de los CETES, de los tesobonos y de los depósitos en los bancos. Este tipo de inversión no requiere un análisis debido a que el inversionista conoce de antemano con una certeza el rendimiento y el plazo. Además, independientemente el destino que el emisor del dinero. Punto 2. Inversiones medianamente seguras. Este es el caso del papel comercial, las obligaciones y en general los instrumentos de deuda emitidos por empresas se consideran medianamente seguros. ¿Por qué? La empresa emisora constituye un pasivo, que es la deuda. Por lo tanto, en el caso de que éstas se encontrarán en problemas, los inversionistas acreedores tendrán un riesgo. Inversiones con riesgo, que es el punto 3. Este es el caso de las inversiones representadas por acciones emitidas por las empresas. Dichas inversiones se consideran en riesgo debido a que el accionista de una empresa es el último en obtener un rendimiento de la inversión efectuada. La compañía debe cubrir primero sus costos y gastos de operación, así como sus gastos financieros e impuestos. Solo después se generan utilidades y se podrán hablar de un rendimiento para los accionistas. Gracias por todo.